noches, amigos. Desde Barcelona volvemos de nuevo a esta serie de vídeos o a esta costumbre de publicar vídeos que tuvimos en otra época en el Caparazón Insight y en el blog del Caparazón y en la cuenta de Twitter, que es donde más cositas pues vamos publicando, sobre este tema que sabéis que me apasiona desde el 2007 concretamente, que es la confluencia de la tecnología con la sociedad, o de cómo yo soy psicóloga social de origen y me atrajo desde el principio todo el tema de Internet y de tecnologías por lo que podía aportar a la evolución en positivo del ser humano y de nuestras sociedades. Sabéis que durante mucho tiempo hemos hablado de redes sociales, y últimamente también tocábamos un poco el tema de realidad virtual, el tema de realidad aumentada. Toca hablar ya, y creo publicamos un vídeo incluso de blockchain poco antes de hacer una pequeña pausa en la publicación de estos vídeos. Nos toca hablar ya del metaverso y de esa web 3.0 que ya está aquí, que de verdad ya está aquí, y que, si le tuviéramos que poner una sola etiqueta, se llamaría metaverso. ¿Qué es el metaverso? Pues un poco es la realidad virtual o todo. Vamos a hablar de realidad virtual más que aumentada. También creo que es la realidad aumentada, pero de alguna forma lo que es, a diferencia de las redes sociales, es la ampliación de la vida a los espacios virtuales. Eso en el mejor de los casos. Metaverso en sí significa más allá del universo, significa pues eso, una ampliación de la realidad que vivimos. Como dicen en la película Ready Player One, creo que cuando habla de un metaverso, toda la película versa en torno a la creación de un metaverso por parte de un científico, bueno, de un informático de estos locos típicos, y lo denomina Oasis, y como bien dice él, un lugar en el que el límite solo está en nuestra imaginación. O sea, el metaverso es un lugar en el que la realidad física no tiene fronteras, nos permite expandir la realidad física hasta donde buenamente nuestra imaginación, buena o malamente, después lo veremos, nuestra imaginación quiera llegar. No quería hablaros tanto a nivel técnico del metaverso, sino de por qué creo que se convierte en importante situar el metaverso y todas estas tecnologías de la web 3.0 en relación a esta evolución de los seres humanos y de las sociedades. Porque cuidado, ayer empezó la guerra de Ucrania y Rusia, y creo que es momento de resituar a las tecnologías en su justo papel o en su justo lugar. Os voy a resumir muy rápido lo que voy a intentar explicaros en este vídeo de hoy. En el momento actual, aunque yo soy firme defensora de metaversos, videojuegos, de evasión en lo virtual, de ampliación de la realidad en lo virtual, de aumento, de mejora de las personas y de la realidad en lo virtual, en este momento, después de 2 años de pandemia en los que el mundo está muy perjudicado y el inicio de una guerra, creo que es momento de intentar que, si vamos a huir de alguna forma, refugiarnos en el metaverso, siempre sea teniendo en mente el no abandonar la mejora de la realidad. Vuelvo a la película Ready Player One, os pondré después alguna captura, os la recomiendo encarecidamente, es del año 2018, y creo que tiene algunas cosas visionarias, o la he visto hoy realmente, y me ha hecho pensar, para complementar un poco este vídeo también, y me ha hecho pensar bastante en el momento en el que dice que Oasis, este universo virtual del que habla la película, se crea pues como alternativa a la realidad, y el chico dice que triunfa realmente, o que se hace omnipresente, o que empieza a ser la única realidad existente el día que sus jugadores o sus participantes, o nosotros mismos, el día que la gente decide que la realidad ya no tiene solución. Llevamos 2 años de pandemia y ayer empezó la guerra. Creo que estamos en muchísimo peligro de que nuestros jóvenes, de que las nuevas generaciones se refugien en videojuegos, metaversos, realidades virtuales, paralelas, etcétera, y dejen de intentar cambiar la realidad o sociedad en la que vivimos. Y eso sería realmente desastroso, y el origen de todas las distopías cyberpunk, de las que también hablaremos, vistas, escritas, proyectadas o por proyectar.
Bien, vamos a ir por pasos porque como siempre me adelanto. Estoy utilizando una herramienta nueva, con lo cual espero que me disculpéis si en algún momento o vacilo un poco a la hora de pasar de diapositiva, etcétera. Pero un poco lo que os quiero explicar es alrededor de este metaverso lo que significa o cuál es la importancia de ello. Metaverso, os he dicho que es la nueva definición de la Web 3.0. Web 3.0, uno de los elementos importantísimos de la misma, de esta tercera década de la web, un poco. Si pensamos en los 90 como la primera, en las redes sociales y el año 2000, 2010 como la segunda y bueno, tercera, ya un poco pasada, pero bueno, sí, estaríamos en la tercera. El protagonismo lo tendría este metaverso del que empieza a hablarse. Todavía no es una realidad, las gafas de realidad virtual todavía son muy caras, 300 euros mínimo aquí en España, con lo cual todavía esto no es una realidad, pero sí promete serlo en muy poco tiempo. Lo veis en la imagen que os muestro para 2026, según Gartner, según una de las consultoras tecnológicas más potentes, el 25% de la gente pasará al menos una hora al día en el metaverso, trabajando, comprando, educándose, relacionándose o consumiendo productos culturales, de entretenimiento, etcétera, yendo a museos, conciertos, todo esto ya es real, pero en el año 2026 el 25% de la gente estará allí. Esto ya es real, ya os decía. Realmente para mí el metaverso sí es una evolución de Second Life. Hay quien dice que es algo distinto a nivel tecnológico y a nivel de descentralización. Está el metaverso de Decentraland, que es descentralizado. En cambio, Second Life era centralizado. Meta, el gran metaverso que pretende proyectar Facebook, también será centralizado. Bueno, aparte de estas cuestiones más tecnológicas o más tecnopolíticas de alguna forma, sí, Second Life era un lugar en el que tú con tu avatar podías desarrollar toda una serie de cosas como las que veis en la pantalla y las que se dice que cada vez serán más habituales: trabajar, tener reuniones, ir a clase. Yo había asistido con mi avatar a clases de inglés en Second Life, etcétera. Todo lo que veis, comprar, entretenernos, ver películas. Yo había hecho todas esas cosas ya en Second Life, o sea, la novedad tampoco es que sea algo nuevo. Sí, es algo cada vez más elaborado. Second Life fue una idea avanzada a su tiempo, de alguna forma. Fue una idea que no triunfó porque llegó antes de hora, pero sí inspira toda la idea del metaverso actual. Y ya os digo, todo esto no es que se invente, pero sí va a ser algo bastante habitual, tanto como lo veis en la pantalla, para el año 2026. Os he puesto aquí la pirámide de Maslow porque siempre he defendido que las redes sociales han triunfado tanto porque han sido capaces de cubrir algunas de las necesidades humanas más importantes, como lo son la necesidad de afiliación, la necesidad de pertenecer a algo, estar en comunidades. Todo esto era Web 2.0, las redes sociales, todo el tema de comunidades del que tanto habíamos hablado en el blog, en el caparazón. Reconocimiento social, también el hecho de que reconozcan tus ideas en Twitter, sobre todo en Twitter, pero también en otros contextos, en los blogs, etcétera. Era un elemento de satisfacción, ¿no? O sea, las redes sociales nos alimentaban estas necesidades también de reconocimiento de los seres humanos, y un poco en menor medida, también un poquito, pero en menor medida, de autorrealización, de sentirnos útiles, de sentir que hacemos algo importante en esta vida. El metaverso es la vuelta siguiente a todo eso. Es todo eso, pero on steroids, diría yo. De hecho, yo no estoy totalmente segura de si aporta algo nuevo o si aporta algo cualitativamente distinto. O sea, sí es más de todo esto, sí es capaz o será capaz de cubrir nuestras necesidades de afiliación, reconocimiento y sobre todo esta de autorrealización, tener un lugar en el mundo, tener un lugar en otro mundo, en este mundo paralelo alternativo. Después veremos si es deseable, si es alternativo de verdad, todo esto, pero si nos promete eso, quizás puede satisfacer en mayor medida que las redes sociales la necesidad de autorrealización, pero no acabo de ver que signifiquen un cambio cualitativo, con lo cual a lo mejor
dentro de 4 días, os digo que 3.0 quizás todavía no. A ver, que tendríamos que hablar de web 2.5, de web 2,5, si hablamos de metaverso, que para que ocurra el 3.0 tiene que haber algún otro tipo de cambio todavía más potente, más trascendente. Ya sabéis que no me gusta demasiado ni cambiar de generación a la brava, ni inventarnos generaciones nuevas en 4 cambios cortos, ni cambiar de eso también, de paradigma en cuanto a la evolución de la web, pues con tanta alegría o con tanta ligereza. Creo que es importante, pues eso, que ocurran cambios realmente cualitativos y trascendentes. Y no estoy segura de momento de que el metaverso esté suponiendo ese tipo de cambios. Quizás sí, ya os digo, no, todo es imprevisible y más últimamente, con lo cual quizás sí que haya algo que me haga cambiar de opinión en un tiempo. Pero bueno, más allá de definiciones, de lo que quería hablaros es de si realmente, así como defendí en otra época que las redes sociales podían mejorar la sociedad, nos podían volver a unir, a superar el aislamiento en el que habíamos vivido durante mucho tiempo. Si leéis Socionomía o si leéis muchísimos artículos del blog, veréis cómo hablo de eso. Creo que es momento de repensar el metaverso, primero para no cometer los mismos errores que cometimos ya en la época de redes, o tuvimos unas esperanzas, después el tema comercial lo invadió todo, y cuidado que vamos hacia el mismo destino con el metaverso. O sea, por eso el título del vídeo. La meta parece bastante más vinculada al dólar que a las necesidades humanas o a cualquier tipo de evolución tecnosocial. Pero os digo, primero, de no cometer los mismos errores. Pero segundo, sobre todo, no acabo de tener claro en el momento actual si en un momento en el que el mundo está destrozado, estamos en guerra, acabamos no hemos superado todavía una pandemia y ahora mismo estamos en guerra, sí, pues vale la pena malgastar fuerzas, energías, etcétera, en el metaverso. La respuesta, lo veremos a lo largo del vídeo, es sí, pero siempre y cuando tengamos en mente un metaverso, un universo alternativo que pueda mejorar la realidad. Si lo que vamos a hacer en el metaverso es evadirnos, es dar la realidad por perdida y refugiarnos en el oasis, y vuelvo a la metáfora de Ready Player One, en el oasis de lo virtual, mal vamos. O sea, realmente, si en algún otro momento aposté por el uso de las tecnologías cuanto más mejor en relación a las redes sociales, en el momento actual en el que el mundo nos necesita, creo que no es buena idea refugiarnos, entre comillas, en la posición cómoda de los metaversos, son estas paraísos artificiales, al final, que es lo que son. Porque si no, terminaremos en lo que veis en la imagen, en la distopía más absoluta. Se están haciendo la realidad, me lo decían el otro día contactos de Twitter, lo pienso a menudo y lo vemos en películas, y se están como desvelando al final las profecías de las peores pesadillas cyberpunk. Esto, las mayores de las distopías. O sea, si hay un juego, por ejemplo, Cyberpunk 2077 es, ahora no recuerdo, sí, en el que podéis ver pues universos absolutamente devastados, donde la gente se busca la vida, todo es sobrevivir, donde las tecnologías han terminado por ser en todo parte de grandes corporaciones vinculadísimas al dinero, el dólar verso que veíais en el título de este vídeo, etcétera. Sí, ese es el camino, y a veces parece que sí ese es el camino. Evidentemente, todo mi tecnooptimismo pues se está yendo al traste. Es un momento delicado, y os digo, estamos al principio de una guerra y no estoy demasiado optimista, pero sobre todo he hecho este vídeo para intentar alertar de que tenemos que empezar a mirar al metaverso no como otra oportunidad de ganar más y más dinero. Si veis vídeos por ahí del metaverso en YouTube, vais a escuchar la palabra criptomoneda, dinero, a oportunidades de negocio, etcétera, en el 90% de ellos. El metaverso tiene que ser algo más de eso que eso. Si quiere ser de verdad una realidad alternativa o una realidad paralela, tenemos que hacer que, ahora que lo estamos gestando desde el principio, que sea algo más que eso, y más que nada porque estamos en un escenario pues de distopía probable, tremendamente alarmante. Este es el motivo de este vídeo, intentar que veáis el peligro que tiene esto que salía en Ready Player One, el hecho de refugiarnos y de dejar de intentar cambiar la realidad. Creo que es importantísimo ese tema.
Bien, si le queréis leer sobre distopías cyberpunk, ya os digo, os he citado este videojuego, hay 1000 películas sobre... De hecho, es todo un género de ciencia ficción, el tema cyberpunk, y se basa en la distopía, básicamente. Ciudades tremendamente contaminadas, insalubres, donde la supervivencia en la ley del más fuerte es la que impera, dominadas por grandes corporaciones, lo que veis en la imagen, etcétera. Bueno, pues a veces parece que los metaversos no hacen más que incidir en ese modelo también, o por lo menos los metaversos tal como están planteados. No olvidemos quién está llevando el estandarte del metaverso, que es Zuckerberg. Nada sospechoso de pretender mejorar las sociedades con ellos, sino sospechoso de pretender enriquecerse y hacer lo que ha hecho con Facebook cuando se dedicó al negocio, y la palabra es negocio, sí o sí, de las redes sociales. En fin, por eso os hablo de este dollar chain, este trash tubing o estos palabras que me he inventado, pero que creo que definen muy bien lo que es también esta web 3.0. Vamos a ampliar un poco más el concepto de web 3.0 o de metaverso en el gráfico que veis aquí de Gartner también. Elementos del metaverso, la moneda virtual, las criptomonedas famosas, esas promesas de hacer ricos a 4 jóvenes con carencias económicas porque nuestras sociedades no saben pues darles un trabajo desde jóvenes o porque sus familias son pobres, etcétera. Todos estos están ahí intentando, de ahí la imagen esta de la bolsa del dólar. Me he metido un poco en el tema de criptomonedas y bueno, si empezaste desde un principio puede ser que sí, que hayas ganado algún dinero, pero ahora no deja de ser tanto la criptomoneda como los criptojuegos, que se dice, los play to earn, no dejan de ser, en algunos países sí pueden constituir, el caso de Axie Infinity en Filipinas, por ejemplo, en algunos países sí pueden constituir, algunos países en los que el sueldo mensual son $3 al mes, sí pueden constituir una fuente de ingresos importantes, pero en la gran mayoría, pues eso, no dejan de ser intentos desesperados por parte de jóvenes cegados por la idea del dinero fácil, pues para al final lo van a perder. Al final lo que están es invirtiendo el poco dinero de sus familias en algo que ahora mismo ya no creo que tenga futuro en términos financieros. Hay 50.000 vídeos en YouTube que os van a decir lo contrario, que os van a decir cómo hacerte rico con criptomonedas. Desde luego ahora mismo no es el momento, y menos con todo el tema de Rusia y Ucrania. Sabéis que ahí todo el capital informático, capital intelectual informático, todo el tema hackers, etcétera, está muy vivo. No es momento, tema en el que evidentemente entra en juego todo como elemento de poder el tema de las criptomonedas. No es momento de entrar ahí ni de invertir en eso. Ya os digo, esta web 3.0 es esto, o la entendemos en términos de criptomonedas, en temas de los tokens no fungibles, los NFT, bueno, pues un poco lo mismo pero aplicado al sector del arte o al sector de los videojuegos también, a muchos sectores, pero también vinculado al dinero fácil, a ganar dinero. Siempre parece que la obsesión de la web 3.0, ya os digo, tanto de quienes hablan de metaverso como oportunidad de negocio, como de los que hablan de criptomoneda todo el día, es del dinero, dinero, dinero. Y no vamos bien, volvemos a lo que os decía antes. Bueno, en fin, más elementos. El gaming, conciertos y obras sociales en el metaverso, otra vez las compras online, reuniones virtuales, todo el tema de workplace, de trabajar en el metaverso, social media, un poco la idea de hacer las redes sociales más inmersivas, más reales a través de esta realidad virtual que nos aporta el metaverso, etcétera. Hablan de digital humans, un poco de los avatares, de la evolución de nuestras identidades hacia mayor digitalización, hacia más peso todavía de la parte digital de nuestra identidad ante la personal. Mal momento para ello, Vuelvo a situarnos en un contexto de guerra en el que pues sí, hay una guerra que es parte digital, pero también ahí está muriendo gente en lo no digital, lo cual es dramático. Y bueno, procesamiento del lenguaje natural, una serie de ideas de enriquecimiento de esta web 3.0 y del metaverso que veis en la imagen. No olvidemos lo que veis aquí, Dollar Chain, Trash Tubing, así como YouTube ha sido o ha prometido a nuestros jóvenes ganar dinero fácil a través de vídeos basura, a través del Trash Tubing, que le digo yo. Cuanto más gorda la hagas, más likes tendrás, más dinero ganarás, más te premiará la plataforma por esa popularidad fácil y absurda.
Es un poco lo mismo el dollar chain que os digo, o sea, la idea de que blockchain es solo criptomoneda y la idea de que te puedes hacer rico de la nada en base a criptomoneda. Cuidado con esas ideas porque al final no hacen más que engañar a nuestros jóvenes y enriquecer a unos pocos que son los que dominan. No son los bolsillos de siempre, los de las criptomonedas, por lo menos. Los que se enriquecen son otro tipo, son otros bolsillos. Por lo menos diversificamos a quienes se enriquecen, pero sigo pensando que no es la web que nos conviene, esta que piense tantísimo y solamente en el dinero. En relación a esto mismo, hace pocos días veía una iniciativa para ver qué otro mundo es posible, otro metaverso es posible, que es la idea de este vídeo, pues veía el otro día una iniciativa que había tenido una empresa Superflux, una organización activista, una ONG de alguna forma, tercer sector, Superflux, de promover una manifestación delante del nuevo espacio en Decentraland. Decentraland es uno de los metaversos, digamos, para mí políticamente más correcto, descentralizado, en el que los desarrolladores tienen más papel, tipo Linux, Microsoft, para los no entendidos, pues un sistema no tan propietario como el que pretende Zuckerberg con Meta. Bueno, pues están de Decentraland, están de Sandbox, hay varios entornos. En este caso, Samsung, Playboy y McDonald's, por ejemplo, tienen entornos o están planeándolos en The Sandbox, en el otro. En este caso, Samsung abre unas oficinas virtuales en Decentraland y esta organización, Superflux, organiza toda una manifestación, lo que veis en la imagen, para quejarse de esta idea y para hablar precisamente de lo que os estoy diciendo aquí y hoy, el tema del dólar verso. Lo del dólar verso no lo dicen ellos, lo he titulado yo así para que se entienda en una sola palabra, pero un poco la idea, y se manifestaban diciendo que tuviéramos cuidado en no convertir, en lo de la utopía de Cyberpunk que decíamos, en no convertir el metaverso en una nueva forma de ganar dinero y ganar dinero, en una nueva forma de consumismo capitalista voraz y nada más. Un poco esta era la idea de que otro metaverso es posible y, por lo tanto, otro mundo es posible también. De hecho, ya os digo, en el momento actual yo creo que estaría bien dejar de hablar tanto de metaverso y pensar también por la felicidad del ser humano, por lo que os decía de que cualquier realidad virtual tiene que plantearse como mejora de la realidad no virtual. Creo que es más adecuado que sigamos hablando o que hablemos del tema de realidad aumentada. O sea, en el fondo, el enfoque sustitutivo no creo que nos aporte nada y, en cambio, una capa virtual de la realidad que nos enriquezca, que en muchísimos sentidos, lo que veis en la imagen es un poco una tontería, pero es una aplicación de realidad aumentada que consiste en mostrarnos por dónde sale el sol, por dónde se pone, no sé, interesante. El otro día visitaba una casa, estoy planteando mudarme, y me la enseñaba el agente inmobiliario, me decía, mira, por aquí pues sale el sol, por aquí, para que veas toda la trayectoria, en verano puedes organizar las cenitas en esta terraza y en invierno en la otra, no sé. Un poco es graciosa esta aplicación de realidad virtual, pues que mejora la realidad física. Creo que en este sentido, bienvenidas sean, pero cuidado con estos oasis o estas aplicaciones sustitutivas de la realidad, y más en el momento actual en el que la realidad nos necesita, nunca mejor dicho. En fin, más allá de eso, recordemos, yo es algo que estoy pensando mucho últimamente, veníamos de un tiempo de pandemia. Lo que veis en la imagen es Barcelona y los gimnasios urbanos, estos que se han impuesto en la playa de Barcelona ahora mismo, está lleno de gimnasios, o Nike patrocina unos, y como siempre las empresas, pero bueno, creo que es el ayuntamiento el que tendría que poner este tipo de instalaciones. Supongo que alguna habrá por parte del ayuntamiento. Comentádmelo en los comentarios si la conocéis. Yo no conozco ninguna. Sé que Nike sí tiene un gimnasio situado en la playa de Barcelona, patrocinado por la empresa. Bueno, en fin, apunte aparte. Pues eso. En todo caso, lo que demuestran es que estamos revalorizando los entornos abiertos, los espacios, la calle, al final la calle. Yo creo que es mal momento, o que sería mala idea además, que nuestros jóvenes además no van a conformarse,
en virtualizar absolutamente todo. Venimos de una pandemia en la que lo escaso ha sido precisamente lo no virtual. Lo escaso ha sido la relación presencial, los deportes al aire libre, salir a la calle, ir a la montaña, y todo eso es lo que necesitamos y lo que los jóvenes nos están pidiendo a gritos. Creo que en el fondo, el otro día leía algún comentario al respecto, todo el tema metaverso, virtualidad y tal, no se nos queda corto. Realmente yo recuerdo estudios que hablan de los niveles de dopamina que generamos ante las experiencias virtuales versus la que generamos ante las experiencias presenciales o reales o face to face, y es muy inferior. O sea, por eso los videojuegos tienen que ser tan atrayentes, tan espectaculares, tan inmersivos, necesitamos las gafas, etcétera, porque para emular una sensación real se necesita muchísimo videojuego o muchísimo metaverso. Eso al final no nos satisface del todo. O sea, los seres humanos en el fondo somos animales, creo que deberíamos recordarlo más a menudo, morimos, sangramos, creo que deberíamos recordarlo más a menudo, y pues eso, intentar hablar más de realidad aumentada que de metaverso, un poco volviendo a la metáfora que os hacía antes. En el tema de las relaciones sociales, lo mismo. O sea, hay estudios que demuestran que si bien lo offline nos ha aliviado, lo online, perdón, nos ha aliviado del confinamiento durante la pandemia, suerte hemos tenido de podernos relacionar con otros durante la pandemia en este aislamiento forzado al que todos nos hemos visto sometidos, la salud mental de la población ha ido muchísimo a peor, pero podría haber sido absolutamente catastrófico si no hubieran existido las redes sociales. Si bien hay que reconocerles ese papel, sí también hay que reconocer que la relación offline es más potente que la online. Y los jóvenes se han dado cuenta de eso fantásticamente bien también durante la pandemia. Por eso hay muchísimos más jóvenes deprimidos también. Que los mayores tengamos mayores niveles de ansiedad y de estrés postraumático es debido al miedo a la enfermedad. Que los jóvenes tengan mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático no es debido a que tengan miedo a la enfermedad, sino que es debido a que han estado deprivados de relacionarse entre ellos muchísimo. Y el contacto humano face to face, físico, presencial, esa química de lo natural, somos animales, repito, parece imprescindible, ya lo sabíamos, pero creo que esta pandemia ha venido a reforzarlo todavía más. Recordemos eso antes de, pues eso, encerrarnos y sustituirnos demasiado o en demasiada medida en el metaverso. Un poco como resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, pues tenéis esto de las realidades sociedades aumentadas de la web social, en un momento en el que las sociedades y las realidades no eran perfectas, pero eran mejorables, pero no eran traumáticas, a las realidades disminuidas de hoy. Estamos superando la pandemia con una guerra incipiente. Creo que es peligrosísimo el tema de ofrecernos refugio alternativo en el metaverso. Si bien es inevitable, yo recordaba mucho esta película de Ready Player One o del Oasis o del refugio en lo virtual cuando lo real es catastrófico, y en lo peligroso y lo duro y triste que es eso mismo. El otro día, yo soy gamer, me gustan los videojuegos, tenéis por ahí detrás a Zelda, uno de mis iconos, pero bueno, tengo muchos más, de Witcher, uno de los últimos también que he jugado. Pero bueno, hace poco un amigo me decía que el juego de moda ahora iba a ser Lost Ark, y efectivamente, Lost Ark es el juego de moda ahora mismo, no sé, en febrero de 2022, por si este vídeo lo veis dentro de un tiempo. El 12 de febrero salía al público masivo, y había colas de, creo que he leído, 1 millón de personas intentando, o casi, llegó a haber dentro del juego 1 millón de personas jugando simultáneamente. Aquel día era imposible entrar, los servidores, bueno, aparte se retrasaron en el lanzamiento, pero aparte era imposible entrar por lo que veis aquí, servidores ocupados. En fin, los jóvenes, y los no tan jóvenes como yo y otra gente, nos estamos ya refugiando en los juegos virtuales a un volumen y a un nivel espectacular. Entre los que están aquí, los que están en Decentraland, los que están en The Sandbox, los que están en los infinitos, en Elden Ring, en los infinitos otros videojuegos habidos y por haber, cada día parecen más vivos. Creo que la industria de los videojuegos está cada vez más floreciente y más viva.
entre los metaversos y los videojuegos, estamos huyendo ya de la realidad. Esto es muy peligroso y sobre todo si recordamos que estamos hablando de jóvenes que están desarrollando su potencial, su creatividad, su potencial es la palabra, la capacidad que un día yo les daba, muchos les dábamos de cambiar el mundo, cuando decíamos los jóvenes autoorganizados en redes sociales van a cambiar las cosas a mejor, están desperdiciando todo ese talento, toda esa capacidad de autoorganización, de colaboración, de trabajo en equipo, de toda esa fantástica fuerza de la juventud en jugar a videojuegos. Adelostar, que esto es un MMORPG, un juego multiplayer masivo de estos, pues ya os digo, en el que hay 1 millón de personas conectadas, de jóvenes conectados, perdiendo el tiempo, jugando, sí, pero en parte perdiendo el tiempo. Están todos allí, pues cuando ese potencial se podría articular, organizar y dedicar a mejorar estas sociedades en las que parece que vamos abocados al más absoluto fracaso. Perdonadme, estoy muy pesimista, ya lo veis, es día de inicio de guerra o llevamos 2 días de inicio de guerra y no creo que no es ético estar de otra forma, no se puede evitar. En fin, volviendo al tema del metaverso y ya para ir terminando, recordar que al final lo que nos promete esta realidad virtual o estos metaversos son este aumento. Se habla de los avatares, de las identidades digitales en lo digital, pero sobre todo cuando lo vinculamos a la creación de avatares, lo que veis en la imagen es Ready Player Me, es una empresa, parece que inspirada también en Ready Player One, que propone una unificación de avatares, o sea, propone que te hagas tu avatar y que este sea portable a distintos videojuegos, hace poco jugué un videojuego de realidad aumentada precisamente, se llama Dogemon, como Pokémon, pero Dogemon, donde vas cazando, es un play to earn, donde vas cazando Dogecoins, que son una criptomoneda, y vas cazando a pues distintos animales por la ciudad, tipo Pokémon Go, tipo Pokémon de ciudad, de realidad virtual también, pues eso. En este caso, y funcionaba, y mi avatar lo creé con Ready Player One. En fin, os ponía como ejemplo Ready Player One, pero cualquier creación de avatares significa al final este efecto Proteo. ¿Qué significa? Que más allá de las limitaciones humanas, desarrollamos nuestras identidades en los avatares o que nos construimos de alguna forma según las características que proyectamos, que desarrollamos, que creamos en estos avatares. Me gustan tanto los videojuegos, nos gustan tanto los videojuegos porque podemos construirnos ahí con el único límite de nuestra imaginación, un poco lo que decíamos antes, ahí podemos ser quienes realmente queremos ser. Esto es interesantísimo, o sea, porque rompemos los límites y podemos de alguna forma mejorarnos si aplicamos todo ese talento o toda esa mejora, vuelvo a lo de antes, a la realidad. Cuidado porque si no esto nos revierte en que seamos también mejores seres humanos a la hora de colaborar o de crear o de cualquier otra cosa en el entorno offline para mejorar las realidades en las que vivimos, pues quizás no tenga tanto sentido. En fin. Pensemos también en este efecto Proteo para las marcas, os pongo aquí, o sea, para las marcas, para las organizaciones. El metaverso en este sentido quizás sí que significa un cambio cualitativo. Ofrece la posibilidad de no solo, o sea, qué hacemos en las redes sociales, qué hacen las marcas en las redes sociales, relacionarse. En el metaverso podemos relacionarnos y a la vez podemos proyectar valores, proyectar identidad, proyectar, pues eso, valores. Dejadme que os ponga un ejemplo en negativo. Hay un artículo por ahí, después os haré un repaso de enlaces de cómo tenemos que intentar construir metaversos no racistas, no machistas, más feministas, más tolerantes también. O sea, vamos a intentar que el metaverso mejore la realidad, porque la gente es la misma y bajo este efecto Proteo, si tú estás en un entorno, en un Decentraland y vives una agresión machista, pues tendrás también una serie de estrés postraumático en el entorno offline. Hay un artículo de una chica a la que acosan en un metaverso, en este caso era Horizon, un metaverso de Microsoft. Sufre un acoso en un entorno de estos a lo bestia, delante de sus compañeros, a lo bestia, y de cómo
sufre este estrés postraumático también en la realidad física. Pensarlo al revés, si uno es muy bien tolerado en un metaverso, también está desarrollando autoestima y está desarrollando eficacia a la hora de estar en el entorno offline, a la hora de salir a la calle pues con otra cara y con otro talante de alguna forma. En fin, al final la idea es que intentemos mejorar o que no pase en el metaverso lo que ha pasado con las redes sociales. Pensad el tema de los datos, de cómo las redes sociales viven de nuestros datos, eso es algo ya evidente y con bastante poca vuelta atrás. Con bastantes pocas posibilidades de que pueda revertirse. En el metaverso todavía estamos a tiempo. El potencial que tiene el metaverso, por eso Zuckerberg apuesta por él, de mercantilizar nuestros datos, de recoger muchísimo más abundantemente que las redes sociales nuestros datos. Si en las redes sociales hacíamos nuestra vida social allí, en el metaverso se pretende que hagamos toda nuestra vida allí, la de trabajo, tener una réplica de nuestra casa para poder desde la oficina activar o desactivar cuestiones domóticas, en fin, la pérdida de privacidad que todos estos datos pueden llegar a suponer, la realidad aumentada que signifique también el hecho de los wearables, de llevar dispositivos que controlen nuestras constantes vitales, el ejercicio, no sé, todos son al final datos para las empresas. Vamos a intentar controlarlo desde el principio para que no se nos desborde como se nos ha desbordado ya el tema de las redes sociales. Tenemos la oportunidad, ahora que están haciendo, pues de controlarlo también en ese sentido. El tema de intentar no reproducir las mismas malas cosas de las sociedades offline, tema de racismo, sexismo, bullying, intentar no reproducir todas esas cosas en el metaverso, ahora que todavía pues parece que estamos a tiempo. Hay primeros casos de cosas muy feas ya en el metaverso. El otro día leía un artículo de una mujer que había sufrido agresiones machistas en el metaverso, la habían, en este caso acoso sexual dentro del metaverso, de no sé qué metaverso era, en Horizon, la habían tocado y cosas muy extrañas, y de cómo esto le había afectado incluso en su vida diaria, lo que hablábamos, temas de racismo, gente que leeré, os dejaré después algunos enlaces de cosas que hayan ocurrido. Tengamos cuidado con eso, es un entorno también brutal para poder hacer bullying. Si imaginaos a un niño que sufre bullying en el mundo real y se refugia en el metaverso y allí también sufre bullying, podría ser desastroso. Y bueno, y todas estas cosas. Oportunidades todavía no están muy vivas, pero podríamos hacer protestas en el metaverso, en las empresas. Imaginaos eso, que una flamante empresa abre su flamante oficina y aparecen los de no sé qué ONG con sus avatares a boicotear pues o a poner sobre la mesa otro tipo de valores que más allá del mercantilismo en el metaverso, lo que os he comentado antes y que también os dejaré un enlace después. En recaudación de fondos en conciertos o performance sobre problemáticas sociales. Publicamos un vídeo hace tiempo, que os lo dejaré ahí en una esquinita, sobre realidad virtual, que hablaba de eso, de cómo utilizar las gafas de realidad virtual, por ejemplo, para el activismo, para provocar mayor empatía e implicación de la gente, lo cual revierte en mayores donaciones. Había estudios que lo demostraban. Imaginaos ahora que tuviéramos unas gafas de realidad virtual que nos situaran en Ucrania y podríamos ver la guerra en directo como la están viviendo allí. Seguramente, de hecho, el hecho de que veamos imágenes en televisión más que nunca y en redes sociales más que nunca ya está haciendo que haya muchísimas más donaciones. Si esto es todavía más inmersivo y al final, pues eso, ya os digo, cuanto más inmersivo, más dopamina, más implicación, más serotonina, más todas estas hormonas cerebrales que constituyen nuestra experiencia de realidad, pues eso, si conseguimos hacer creíble todo esto, vamos a conseguir muchísimas más donaciones, y el metaverso también tiene ese potencial. Comunidades de soporte mutuo, etcétera, como muchísimo más. Lo que también en positivo, lo que os decía antes, también es posible encontrar comunidades de gente en teoría discriminada en el entorno offline y más afín en el metaverso, y poder sentirnos mejor gracias a ello. En fin, os dejo ya, voy a dejaros los enlaces que os prometía.
El primer enlace que os he preparado es este de aquí, el que os decía de la manifestación virtual, esta protesta virtual ante o contra el tema de las corporaciones y de cómo están también invadiendo el metaverso, contra esta distopía ciberpunk de la que hablábamos. Os recomiendo también la película Ready Player One. Aquí os pongo el tráiler, que podéis... Bueno, en fin, un poco del tráiler. Un universo virtual en el que la gente se evade. Os recomiendo que le echéis un vistazo también, que la veáis también. Son 2 horitas de película, muy buena. Está en Netflix, pero creo que no en España, ya lo encontraréis. Pero bueno, ya sabréis la forma de verla. Lo que os decía del tema del racismo en el metaverso, I'm a Black Woman, soy una mujer negra y el metaverso me asusta. Un poco un artículo alrededor de cómo deberíamos intentar hacer los metaversos más inclusivos para que después cambien la realidad hacia mayor inclusividad también, la no neutralidad de la tecnología. Muy interesante el artículo. Tenéis también el tema que os decía de este caso de abusos y de acoso en el metaverso, que es este de aquí, es Hanging Out. Bueno, no, la imagen creo que no es del metaverso en el que ocurrió el tema, pero bueno, es este tema que os contaba de la mujer que había sufrido acoso en el metaverso, en Horizon Venues. No era en Meta, no era en ninguno de los actuales o de los que ahora están más de moda, sino que en este Horizon Venues. En fin, que es momento más de meta que de metaverso, es momento más de intentar salvar lo que queda de mundo, que de refugiarnos o evadirnos o de tirar la toalla. Creo que eso es fantástico, refugiarse en mundos virtuales, en momentos especialmente duros. Yo soy la primera que lo he hecho, por eso soy gamer, porque los videojuegos me han ayudado en momentos duros de mi vida a evadirme y a vivir realidades alternativas, pero en el contexto actual no es momento de ello, ni de que nuestros jóvenes desperdicien eso, su creatividad, su potencial, sus valores, su potencial de colaboración, su espíritu crítico, de todo, en universos virtuales. Por favor, llamémoslos a cambiar o a intentar cambiar desde lo virtual, desde lo real, desde donde sea, pues este mundo que ya os digo que parece que va a peor cada día. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos, esperemos que con más optimismo y más fe en la tecnología, en las sociedades y en los seres humanos. Un abrazo.